Bueno, otros hablan de la influencia del clima, del influjo de la fama, es decir, de que hay algunos bandidos que les gustaría que hablasen de ellos y que por eso, para que hablen bien de mí o mal, pues me he hecho... No, eso son causas que no. También se ha dicho que el andaluz es un ser perezoso, indolente, enemigo del trabajo y que prefiere, por no trabajar, prefiere robar. Es un tópico que forma parte es un San Benito que nos han colgado a los andaluces y que algunos autores creen verlo en aquellos románticos, viajeros románticos, franceses, ingleses sobre todo, alemanes también, que decían eso, que el andaluz es un holgazán, un perezoso y que no le gusta el trabajo. Y la verdad es que no, o no solo, porque hay personajes importantes de nuestra cultura, como por ejemplo el filósofo José Ortega y Gasset, que en 1927 publica su Teoría de Andalucía y recoge un párrafo muy pequeñito en el que dice, cito textual, la famosa holgazanería del andaluz es precisamente la fórmula de su cultura. Su solución es profunda e ingeniosa. En vez de aumentar el haber, disminuye el debe. En vez de esforzarse para vivir, vive para no esforzarse. Desde luego yo no comparto las palabras del filósofo. Y hoy día, pues ese tópico existe todavía. Les pongo por caso Jordi Pujol, el molt honorable catalán, el presidente de la Generalitat. Creo que fue en El País, en 1976, dijo literalmente, eso está escrito para los restos, literalmente dijo, el andaluz es un ser imperfecto. Y se quedó tan pancho. El andaluz, repito, es un ser imperfecto. Será porque él lo es. Las causas reales del bandolerismo yo las veo en otras. Por ejemplo, en el latifundio. El 45% de las tierras en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, hacia los años 40 y 50, el 45% de las tierras eran latifundios, es decir, extensiones de más de 300 hectáreas. Y el latifundio es una consecuencia de los repartimientos durante la conquista de Al-Ándalus y del Reino de Granada, por lo menos en Andalucía. Los nobles y los reyes, los nobles que ayudaban a los reyes, tanto de Castilla como de Aragón, etc., como premio a esa ayuda se le entregaba grandes cantidades de tierra. Y al clero, evidentemente. Las desamortizaciones del siglo XIX, sobre todo la de Mendizábal, no sirvió en absoluto para remediar la situación. Y las tierras siguieron perteneciendo a los grandes propietarios, a los ricos y a los nobles. La clase obrera, a los que a mí me gusta llamarlos, más que jornaleros, me gusta llamarlos braceros. Braceros. Porque el único capital que tenía esta pobre gente eran sus brazos. Y dependían del trabajo ajeno, siempre. A esos nunca tuvieron acceso a las tierras desamortizadas por los gobiernos. También es curiosa la demografía en Andalucía. El norte peninsular, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, son poblamientos muy dispersos. Pero en Andalucía tenemos unos poblamientos muy concentrados. Grandes pueblos muy separados unos de otros que dejan en ese ínterin, en ese intervalo, mucha extensión de terreno, muchas veces en los que puede uno caminar kilómetros y kilómetros y no ver a nadie. Eso favoreció mucho el bandolerismo porque fuera de los pueblos tenían su escondite rápidamente en cortijos, en cuevas, etcétera, etcétera. Por eso Carlos III decide repoblar los tres desiertos, los tres grandes desiertos de Andalucía. La Peñuela, desde Sierra Morena hasta Bailén, la Monclova, en la parte de Sevilla, y la Parrilla, vuestro territorio.
Cuando hablo de desierto no hablo, no tiene el concepto, digamos, geográfico del término, no es una tierra baldía, al contrario, son tierras muy feraces, muy buenas para los cereales, para los olivares, etc. No hace falta más que acercarse a la Carlota y ver qué maravilla de paisaje tenéis. El término desierto ahí se refiere al poblamiento, a que no hay gente, a lo que hoy llaman, de alguna manera, poco pedante, esa España vaciada, ¿no? En aquella época se llamaba desierto. La tercera acepción de la palabra desierto en el DRAE es tierra despoblada, o sea, que no hay personal, ¿no? En ese sentido, hay un viajero inglés, George Borrow, que bueno, aquí en España era conocido como Jorgito el inglés. Él viene desde Escocia vendiendo Biblias a Andalucía y textualmente leo 4 renglones. Dice: desde aquí hasta Sierra Morena, que separa La Mancha y Andalucía, las ciudades y pueblos son escasos, muy apartados unos de otros, y aun algunos de ellos datan solo de mediados del pasado siglo, cuando un ministro español intentó poblar este desierto con hijos de un país extranjero. Esto es preciosísimo. En ese sentido, una de las causas de la fundación de las nuevas poblaciones es la lucha contra el bandolerismo. Hay otro texto muy interesante que les leo a continuación. Está sacado del libro de Quirós y Ardila. Dice: la Real Carlota había sido fundada para la reducción del bandolerismo, y el primer cuerpo humano que recibió su humilde cementerio, el 15 de junio de 1769, fue el de un hombre muerto el día anterior, después de recibir los santos sacramentos, al ser hallado sobre el camino real, víctima de los salteadores. Por el pasaporte que llevaba consigo, vínose a saber que se llamaba Julián Esteso y era sargento de granaderos del Regimiento de América. Era manchego y casado en Cádiz. Otro texto preciosísimo, o por lo menos a mí me lo parece. También la orografía del terreno andaluz. Tenemos dos Andalucías, la Andalucía baja, la Andalucía llana y la Andalucía alta. La Andalucía baja está atravesada por el Guadalquivir, tremendas llanuras con tierras muy fértiles, por donde circulaban las grandes vías de comunicación de la época, la transversal que unía Sevilla con Granada y la de norte a sur que unía Córdoba con los puertos, con Cádiz o con Málaga. Entonces los bandoleros, para ellos era muy fácil asaltar esa diligencia, esos carruajes, y en pocas horas prácticamente estaban inmersos en serranías muy ásperas, con un paisaje realmente muy complicado que a ellos les favorecía en sus escondites. Por otra parte, ese latifundismo del que hemos hablado antes genera miseria y genera hambre. Las epidemias y las hambrunas corren paralelas al bandolerismo. Hay ya estudios en los que cuando Andalucía sufre una crisis demográfica por unas enfermedades o por unas sequías, aumenta enseguida el bandolerismo. También tenemos grupos marginales como los moriscos en el siglo XVI o como los gitanos a lo largo de toda la historia de Andalucía. Y también, como no, la connivencia de algunas autoridades con los propios bandidos, que se amparaban en esas autoridades y estas autoridades recibían bajo cuerda pues cantidades de dinero o de bienes. Me estoy refiriendo a diputados en el Congreso o alcaldes o escribanos, es decir, los notarios de aquella época, que retrasaban o perdían los autos o los sumarios que contra ellos se comenzaban a realizar. Concretamente, les puedo poner el caso del alcalde de un pueblo de la Serranía de Cádiz, que se llama Setenil de la Bodega, que seguramente les suena. Pues este alcalde, que se llamaba Pedro Barriga, decide tirar la vara de mando y unirse a la partida de José María. Imagínense ustedes, hay un sumario judicial contra él, muy curioso. En ese sentido es este tipo de colaboración.
¿Dónde tenemos bandolerismo en Andalucía? Pues ya Quirós y Ardila hizo ¿el ratón se ve en la pantalla de moverse? Sí. Pues hizo este primer polígono de raya más ancha que ellos titularon como el polígono de las 13 puntas. En esa zona es donde más constancia hay de hechos delictivos a causa del bandilismo. Pero no quiere decir que en el resto de Andalucía no lo hubiera. En estas zonas donde hay puntos, pues hay hechos delictivos importantes. Y en esta zona de cruces, que es precisamente en la que está mi pueblo, esa zona se caracterizó por los secuestros, fundamentalmente a partir de 1870, y en la que luchó de una manera denodada y consiguió grandísimos éxitos el gobernador civil de Córdoba, don Julián de Zugasti. También hubo zonas de secuestro aquí en la parte de Gibraltar. Como ven, ya que estamos hablando de bandoleros, voy a uña de caballo, ¿eh? Pero sí que me gustaría que si en un momento ustedes tienen alguna duda, pues levantan la mano y yo paro e intentamos resolverla. Miren ustedes, están ustedes ante la partida de nacimiento de José Pelagio Hinojosa Covacho. O sea, lo que tradicionalmente se dijo que esta era la partida de José María del Tempranillo. Falso, absolutamente falso. Pero si se van a los manuales sobre bandolerismo o a enciclopedias, esta es la partida que aparece diciendo que este es José María del Tempranillo, que nació en Jauja en 1805. ¿Por qué? Porque Natalio Rivas, ministro de Educación y director de la Biblioteca Nacional, le pidió al cura de Badolatosa que por favor se acercara a Jauja. Badolatosa es de Sevilla y Jauja es de Córdoba, pero lo atraviesa el río y ahí está la frontera, digamos, entre las dos provincias. Le pidió al cura de Badolatosa que se acercara a Jauja y que buscase en el archivo a un tal Hinojosa Covacho, que se llamara José, y dio con este. Y dijo el cura, eureka, y se la mandó a Madrid al ministro. Y el ministro publicó la primera biografía sobre el Tempranillo y puso esta como la partida de nacimiento de José María. Pues no. ¿Por qué no? Porque yo he encontrado la partida de matrimonio de este José Hinojosa Covacho. Se casó con María Mayorga y no con Jerónima Francés, que es la mujer del Tempranillo. Se casó en 1825, es decir, a la edad de 20 años. ¿Ven? Si hubiera seguido el cura mirando en el archivo, hubiera quizá encontrado una partida de defunción de un niño, de un párvulo, de 2 años, Roque, que dice que sus padres, Roque, hijo de José María Expósito, y dice que en el día 10 de octubre del año de 1826 se enterró en la iglesia parroquial del Señor San José el cuerpo menor de Roque, hijo legítimo de José María Expósito y de María Jerónima Francés. Este es José María Hinojosa Covacho, José María Expósito. A continuación, con ese apellido, me fui a la casa cuna de Lucena, bueno, al archivo de la casa cuna de Lucena y a la parroquia de San Mateo, y en efecto, encontré un José María Expósito que había nacido en el año 1800. Porque, como veremos más adelante, José María se entrevista con uno de estos viajeros románticos, Richard Ford, un enamorado de España. Y se entrevista directamente con él, no como otros viajeros que escriben sin conocerlo siquiera. Y estando en el Palacio de los Monsalve, donde vivía Richard Ford, tuvo una entrevista con él y le preguntó la edad. Y José María le dijo, estamos hablando de 1833, ¿cuántos años tienes?, le dijo el inglés. Y dijo José María, 33. Hagan ustedes las cuentas. José María nació en el año 1800, no en 1805. Podríamos estar hablando muchísimo rato, pero no, voy rápido. ¿Qué le pasa a José María? Pues que en el año 22, su tío Miguel, bueno, no he dicho por qué entonces en los documentos aparece como Hinojosa Covacho y no Expósito. Pues sencillamente porque un niño en aquella época acogido a una casa cuna, en época en donde no existe el pelargón ni leche de farmacias,
La única manera de criar a un bebé era teniendo una madre que tuviera pecho, o sea, una nutriz. Y aquellas familias solían acoger, sobre todo cuando en el caso de María Covacho, la madre adoptiva de José María, tuvo una hija llamada María que a los pocos meses murió. Ella tenía pecho. Entonces se acercó a la casa cuna de Lucena y pidió adoptar un niño. Y se llevó a José María Expósito. Y se sabe hoy día que el 99% de las madres que acogían a bebés finalmente se quedaban con ella. No por los 2 reales que le pagaran al mes por alimentar al niño, sino que les tomaba cariño. Es una cosa muy natural. Si has criado a un niño con leche, antes se criaban los niños hasta 3 y 4 años con leche, pues se le toma al final cariño. Y se adopta a José María. Y claro, hay también una acepción muy negativa de estos expósitos, de estos de la iglesia, de los niños que se llaman de apellido Cruz, porque son hijos, digamos que son hijos naturales, no son hijos legítimos. Y eso es lo que le pasa a José María. Bueno, ¿qué ocurrió en esta ermita de los Montes de San Miguel? Pues nos cuenta la tradición que José María acude a la romería que se celebraba todos los 28 de septiembre, en donde acudía gente de los pueblos cercanos, pues Badolatosa, Jauja, Alameda, Lucena, Benamejí, Palenciana, y allí había baile, etcétera, etcétera. José María, por lo visto, por alguna cuestión amorosa, tiene un mal encuentro con un individuo que al parecer se mete con ella y enseguida aparecen las navajas y José María mata a su rival. Eso es lo que nos cuenta la tradición oral. Y ese era el fundamento que yo tenía cuando escribí aquel... Yo me apoyaba en la tradición oral. Pero hace poco tiempo descubrí este maravilloso documento. Está en un archivo de un pueblecito de la Serranía de Cádiz que se llama Torrealáquime, no sé si lo suena. Torrealáquime, no creo que son 700 o 800 habitantes, pero tiene un archivo que es una maravilla. ¿Qué dice este documento? Pues dice, Lucena es un archivo en donde se recogen las requisitorias de la justicia, es decir, cuando hay un crimen en Lucena, pues se escribe a los pueblos de alrededor en un radio bastante amplio y se dice, se busca a fulano por haber cometido tal hecho. Bueno, pues a Torrealáquime llega una requisitoria de Lucena que dice que el corregidor de Lucena, don Vicente Girón Villamandos, por la que se busca, atención, a José María Hinojosa, alias el Tempranillo, que se supone domiciliado en esa villa, en Torrealáquime. Sus señas, como de 2 varas. Una vara eran 0,80 centímetros, o sea, el Tempranillo era muy poquita cosa. 1,61, 1,62 más o menos, de altura. Color claro, cariz redondo, ojos pardos, nariz regular, pelo castaño, vestido por lo común con chaqueta y calzones de pana y sombrero portugués. Antes hemos estado hablando de los sombreros, ¿no? Sombrero portugués. Por la muerte que con arma blanca originó a Juan Romero, sabemos hasta quién mató, a Juan Romero, vecino que fue de la ciudad de Málaga. ¿Cómo lo mató? Dándole de puñaladas en la noche del sábado 28 de septiembre del año pasado de 1822, en la ermita de San Rafael, partido de los Montes. Ahí se equivoca porque no es San Rafael, es el otro arcángel, es San Miguel, como hemos visto antes. ¿Ve? Monte de San Miguel, no Monte de San Rafael. Pero es un detalle sin importancia. Ya tenemos a José María, ya ha cometido su crimen y ya está dispuesto para que lo pille la justicia y probablemente lo ahorque. ¿Y qué es lo que hace José María? Pues se echa a la sierra, evidentemente. Y antes de marcharse a la Serranía de Cádiz, ya tiene un grupito de gente, y estamos hablando del año 23, un año muy convulso en la historia de España, estamos en pleno trienio liberal. Y es aquí que hace unos meses me encuentro con este documento. Parte de la columna móvil de cazadores de la provincia de Córdoba. Está fechado en Puente Genil en febrero de 1823. Y dice, un extracto. José Padilla informa desde Puente Genil que la partida de los Guerras, la famosa partida de los Guerras, que estuvo el día 23 en el cortijo de la Culebrilla, entre Santaella y la Carlota, repasando el mismo día por el vado de Villaverde en el río Genil con dirección al Rubio. Ellos eran la mayoría del Rubio.
Pero ese día solo contaba este sargento con 14 infantes y se hallaba recorriendo el camino que de Aguilar a la Rambla va a Jauja, por haber visto en la vereda de Buenrostro 6 hombres a caballo, mandados por el llamado Tempranillo. Es decir, que tanto los Guerras como el Tempranillo se movieron por esta zona antes de ser indultados. Antes de ser indultados. No indultados por el rey, sino indultados por decreto de las Cortes. Y no me extiendo más porque no tengo mucho tiempo. Aquí tienen ustedes, lo reconocerán, ¿verdad? El cortijo de la Culebrilla. Dígame. Sí, pues... Ah, sí. Pues mira, en Wikiloc, que es una página de senderistas, y en el libro Cortijo, Hacienda y Lagares de Córdoba, aparece como la Culebrilla. Pues te lo agradezco un montón. Te lo agradezco un montón. Este es el cortijo de las monjas. De la Culebrilla puede haber 4 kilómetros. Y ya es término de Santa Ella, ¿verdad? No de la Carlota, ¿no? El término está ese camino que se ve, el camino ese es de la Carlota. Y vale. se ve desde hierba seca en Santa Ella. La isla está justamente en las paredes del cortijo. Venga, pues vamos a seguir. Muchísimas gracias. Ay, perdona. Y la pregunta, bueno, es que había entendido que iba a acabar la charla. ¿Perdona? Había entendido que iba a acabar la charla. No, todavía me queda mucho rollo. Por el mote que se dice que mató a este señor en Málaga. Sí, no, en Málaga no. Y el otro en la romería. Pero ¿por qué le decía el Tempranillo? Que tenemos varias... Hay varias teorías. Hay varias teorías. Pues, parece que alguien le dijo temprano empiezas, ¿no? Porque él mata a ese hombre con 22 años. Pero tampoco es... Mira, sí he documentado, porque a él no le gustaba el mote del Tempranillo. Solamente se lo podía decir Juan Caballero, que era su compadre. Los demás no lo consentían. Sin embargo, a José María está documentado que le decían medio peo. Porque es que era muy poquita persona, ¿no? Bueno, seguimos. Muchas gracias. ¿Cuáles son los delitos de José María? Pues yo he encontrado en él robos, asalto en despoblado, extorsiones, maltratos a personas, asesinatos, amenazas, incendios. Cuando se le manda una esquela a un terrateniente y no colabora en esa extorsión, pasan por allí y he visto cómo matan a todo su ganado y le meten fuego. Claro, suelen hacerlo en el mes de abril y mayo cuando ya los trigos y la cebada están ya secos y arde todo, matanzas de ganado, sublevación contra el régimen. Concretamente, aquí tengo una relación. Roba la laja de doña Antonia Bocanegra en Ronda, roba un convoy de la Real Hacienda en el caserío de la Monclova, en otro poblado, que iba cargado de tabaco de La Habana para Fernando VII, mató al oficial José Cote en el cortijo de la Roza de Morón, robó a más de 60 personas en el cortijo de Casarejo, ahí justo enfrente de San Benito, que es un restaurante que yendo por la carretera de Málaga se pasa, vuelve a robar en Casarejo, asalta a 2 leguas de Córdoba la dirigencia que venía de Madrid, robó a unos comerciantes que viajaban de Sevilla a Madrid por un valor de 30.000 reales, robó en el cortijo del Álamo, que no está muy lejos de aquí, a un convoy cargado de tabaco, otro convoy cargado de tabaco. En el Ventorrillo, a 3 leguas de Córdoba, robó a Manuel de Galvez 6 mulos que llevaba cargas de cebada, de queso, de jerga, de garbanzos. Envía esquelas a un propietario de Morón llamado don Antonio Villalón, abuelo del grandísimo poeta Fernando Villalón, autor de la diligencia de Carmona, que hemos hablado también antes de los niños de Écija. Robó a todos los comerciantes que venían de vuelta de la feria de Ronda, robó en el cortijo de Miguel Alvear, que existe todavía la bodega Alvear en Montilla, robó y además le envió una esquela en la que le solicitaba al terrateniente 12.000 reales. Y la esquela es esta. Cuesta un poco de trabajo leerla, porque está firmado por José María,
pero sabemos que José María no sabía ni leer ni escribir, es decir, que alguien se la escribió. Voy a intentar transcribirla porque tiene tela, ¿eh? Está escrita, está escrita tal como se hablaba en aquella época. Dice, don Miguel, por don Miguel, alvear, me pondrá usted, ahí está la U y la D, me pondrá usted la cantidad de 12.000 reales en la casería de don Lorenzo, Castillo Anzur, eso está al lado de Puente Genil. Y dice, y al no ponerlo, le jadré a usted una ruina. Está escrito es tal como se hablaba en aquella época. Y hay más esquelas, ¿eh? Se conserva otra esquela a Fernando Villalón, etc. José María pasa a ser un personaje muy perseguido. Y cada vez que sale un bando, este por ejemplo es de don Vicente Girón Villamando, que era el corregidor de Lucena, en este ya su cabeza, vivo o muerto, vale 15.000 reales, que es una fortuna en aquella época. Pero se llega a pregonarlo por 20.000 reales en bandos posteriores. ¿Cómo era físicamente José María? Ya hemos hablado de que era bajito, etc. Sin embargo, Mérimée, el famoso autor francés de Carmen, que no conoció a José María, pues dice que era alto, rubio, ojos azules, guapo, bien parecido, a un efebo, vaya. Como de 25 a 30 años, buen tipo, fisonomía franca y risueña, dientes tan blancos como perlas y ojos admirablemente expresivos. Lleva comúnmente su traje de majo en extremo rico. Su ropa interior es siempre de una blancura deslumbradora y sus manos envanecerían a un elegante de París o Londres. No sé cómo pudo llegarle a ver la ropa interior. Vamos, un disparate, un disparate. Sin embargo, Richard Ford, del que hemos hablado antes, lo vio en 3 ocasiones. 2 cuando era un bandido y una cuando ya estaba indultado. Y tenía tanto interés con él que una vez que estaba el Tempranillo despachando con el Marqués de la Amarilla, que era el capitán general de Andalucía, lo invita a su casa. Y José María acude y Ford le regala una pistola. Pero después escribe Ford, estuve con José María, una visita de la que toda Sevilla habla. Le regalé una pistola. Dice que si probablemente me pilla en el camino me mata con ella. Es muy curioso. Y lo describe de 2 maneras. Literariamente, dice, estaba entonces en la plena madurez de los 33 años. Era de constitución vigorosa, anegado, capaz de sobrellevar el sufrimiento. Aunque era bajo de estatura, tenía una complexión cuadrada y compacta. Su cuerpo era algo desproporcionado para sus piernas. La mano izquierda la tenía destrozada por habérsele descargado una pistola y haber tenido que curarse a sí mismo durante 25 días, pasado siempre a caballo. Labios finos y apretados, ojos grises que mostraban un carácter afable cuando estaba contento, pero que repentinamente se tornaban inquietos, centelleantes, con el recelo característico de las aves de presa, hábito que nace del saberse culpable y desconfiado. Precioso el texto. Además de al Tempranillo, estaba allí alojado un pintor inglés, John Frederick Lewis. Y gracias a este pintor inglés tenemos el famoso retrato ecuestre de José María y tenemos el famoso retrato mirando hacia la izquierda, los 2 del mismo autor. Pero además, Ford era también dibujante. Y tenemos un tercer retrato de José María que yo creo que lo conoce muy poquita gente. Es este. Ay, perdón. Antes lo que he hecho ha sido con la famosa inteligencia artificial, el chat pues eso, el chat ese, pues lo que he hecho ha sido crear una imagen más o menos real de cómo debía ser el Tempranillo en función del retrato de John Frederick Lewis. Este sí es el retrato de Ford, de Richard Ford. Bueno, José María, como digo, es el enemigo público número 1 de España. ¿Hasta qué extremo? Pues fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Esto que ven en pantalla es una fotocopia que pude hacer en el Palacio Real de Madrid
de un Consejo de Ministros del día 27 de septiembre de 1830. ¿Qué dice este acta? Bueno, en el margen izquierdo están los señores ministros que asistieron: Salazar, Ballesteros, Calomarde, Zambrano, Salmón y el secretario. Le resumo brevemente por no leerlo. Lo que dice es que se ha reunido el Consejo de Ministros de urgencia, porque hay una partida al mando del Tempranillo que ha partido de la barca de Espiel y que está recorriendo la Mancha. Son 64 tíos con casacas, todos uniformados, y están haciendo un pronunciamiento militar a favor de la Constitución española, en compañía de la partida de los Botijas y en compañía de las partidas de los de Joselín de la Serranía de Ronda. Y van recorriendo los pueblos y alentando a la gente a la sublevación para que retorne de nuevo, para que el rey jure la Constitución española. ¿Qué hace el Consejo de Ministros en este momento? Pedirle al capitán general de la Mancha que organice partida de cazadores y lanceros al mando de oficiales con toda confianza, que se dirijan sobre la del titulado José María y los demás para envolverlas, circundarlas y destruirlas en cualquier sitio que se encuentre, autorizando a sus comandantes para que todo el que cayera en sus manos sea pasado por las armas en el acto, con arreglo a los reales decretos de agosto. 6 minutos me quedan. Como ven, estamos hablando de un personaje ya de un carácter nacional. José María hizo su propio pronunciamiento, pero también ayudó a dos militares, como es el caso del coronel Manzanares, que también fue ministro de la Gobernación en el trienio liberal, que con un grupo de partidarios, de liberales partidarios de la Constitución, salió de Cádiz y a la altura de Estepona intentó sublevar a varias ciudades, como lo había hecho Riego con anterioridad. El pronunciamiento fue un fracaso y todos los militares, el militar y todos sus seguidores murieron. En el Boletín Oficial del Estado, que en aquella época se llamaba Gaceta de Madrid, se recoge que Manzanares se sublevó y que estuvo ayudado por, dice, se sabe que no solo las tropas y los voluntarios realistas, sino también simples paisanos han acudido de todas partes al exterminio de estos malvados. Solo el célebre facineroso José María es el que había engrosado con sus bandoleros la facción de Manzanares. También Torrijos intentó su pronunciamiento, también fue un fracaso. Hubo contacto entre José María y Torrijos, que estaba en Gibraltar exiliado, en Ronda a través de Surga. Torrijos fue capturado con todos los miembros de su partida y fue fusilado en las playas de San Andrés de Málaga. Existe este cuadro famosísimo, a mí se me pone el vello de punta cada vez que veo esta obra de arte. Aquí tenemos a Torrijos en el centro, este personaje, que era general y que ante el pelotón de fusilamiento, como era el militar de más alta graduación, pidió 3 cosas antes de ser fusilado: que lo fusilaran solamente a él, que los demás no eran culpables de nada. En segundo lugar, que se respetara sus restos. Y en tercer lugar, que él mismo diera al pelotón la orden de fuego. Y ninguno de los 3 favores que pidió se le concedieron. Aquí tenemos al famoso Fernando VII pintado por Vicente López Portaña. Una prenda, sí. Y aquí tenemos al Marqués de la Amarilla y a su hijo, el Duque de Ahumada, el fundador de la Guardia Civil. Ya lo había intentado Amarillas. Amarillas es el que despacha con José María y José María, una vez indultado, pasa a ser el comandante de la partida de a caballo de Andalucía en lucha contra el bandolerismo. Y Amarillas sabemos que le da varios destinos. Lo manda a Granada, donde se había levantado una partida de bandoleros, que José María acaba con ellos, etc. Y estando en el despacho, hablando con José María, entra el Duque de Ahumada. Y le dice el marqués: entra, hijo, mira, aquí te presento un valiente. Eso lo cuenta el propio capitán, el propio Amarillas. Aquí tiene un valiente.
Entonces José María lo saluda y dice: un valiente no, señorito, sino un hombre que nunca se aturde. Una anécdota muy curiosa y muy bonita. Apenas llevaba un año al servicio de su nueva misión de capturar a bandidos, cuando en el cortijo de Buenavista, en este de aquí, que está a 1 kilómetro de Alameda, lo matan. También en una emboscada, José María pregunta al casero que si hay novedad o no, porque le habían dicho que por allí había algunos bandidos, y el casero le dice que no. Algo ve José María para que le diga a sus 7 hombres que rodeen el cortijo. Y él se acerca allí, y nada más acercarse desde una ventana le disparan. Esto nos decía la tradición oral, igual que en el Monte San Miguel. Pero tuve la suerte de encontrar en el archivo municipal de Antequera este parte firmado por el sargento Agustín Bartolo, que dice que hallándose en el tejar llegó un arriero del pueblo de la Alameda y dijo: José María ha muerto. Y preguntando cómo había sido, manifestó que había llegado a la casería de Mantilla, inmediata a la Camorra, y a pesar de haber preguntado al casero si había o no novedad, el casero contestó que no, y sin embargo José María hizo reconocer el cortijo por uno de sus indultados, y al entrar en la casa le dieron un tiro, el cual, oído por José María, que estaba reconociendo la entrada y salida, acudió a la parte donde se había sentido, echó pie a tierra, entró dentro con su retaco en la mano, a cuyo acto fue herido de 2 balazos. Sin embargo, José María no muere, a pesar de los 2 balazos que le habían dado, no muere en Buenavista, y sus hombres lo trasladan rápidamente a esta posada de Alameda, el parador de San Antonio. Y esto debió ser muy temprano, era domingo, aquel 22 de septiembre del año 32, y José María a las 12 ya había muerto. Aún así, le dio tiempo a recibir los sacramentos del párroco Navarrete y le dio tiempo también a dictar su testamento. Tenemos el testamento de José María. Y tengo un minuto. Bueno, como es el último, en un minuto nos da tiempo a leerlo. Les leo, dice: en el lugar de la Alameda, día 22 de septiembre de 1833, ante mí el escribano público, único en el número de él y testigos que se expresarán, José María Hinojosa, que así expresó llamarse y ser natural de la población de Jauja en el reino de la ciudad de Córdoba, comandante de la partida de a caballo de Andalucía en persecución de malhechores. Hallándose enfermo en cama de resulta de una herida que había sufrido en este día de mano de unos ladrones, dijo que deseaba hacer testamento para poner su alma en camino de salvación, y para ello, después de haber hecho la protesta de nuestra santa fe católica y divina aclamación, declaró y dispuso y ordenó lo siguiente. Primero, declaró que los 2 caballos que tenía eran de su propiedad, que disfrutaba de su pertenencia en propiedad y posesión una casa en Torrealáquime, que era la de su mujer, que ya había muerto de sobreparto de su segundo hijo, con la que corría Tomás Blanco, que le estaba adeudando 2 años de alquiler, que a razón de cada uno de 160 reales importaban ambos 320, que también era de su propiedad todos los bienes, inmuebles y efectos que tiene en las casas donde hace su morada, que Juan Rodríguez, vecino de Los Corrales, le está debiendo 400 reales, que don Luis de Cuellar, que era de la villa de Campillos, le adeuda, según recuerda, 280 reales, y finalmente que Alfonso Ramírez, el que estuvo en la venta de Paterna, le debe 2.000 reales. Todo ello lo cual mandó se pusiese en cobro para el uso que seguidamente manifestará. Dispuso era su voluntad se dijese y celebrasen por su alma e intención las misas que fuesen de la de don Francisco Javier Santaella, vecino de este pueblo. Nombró por tutor de José María, su hijo legítimo y natural, que se hallaba en la ciudad de Ronda, a Rafael del Pozo, vecino del lugar de Badolatosa, a quien relevó de la fianza prevenida en estos casos por ser persona de su entera confianza. Últimamente declaró que tenía por su hijo único al referido José María, a quien instituyó por universal heredero de todos los bienes y efectos que fuesen de su propiedad, en cuyos términos, y no teniendo el citado José María Hinojosa otra cosa que manifestar, según expresó, se dio por concluido este testamento, otorgándolo así y no firmándolo por no saber. Lo hará a su ruego un testigo que lo fueron presentes don Francisco Javier Santaella, don Romualdo Ramírez y don Sebastián Romero Gordillo, vecinos de este pueblo, a los cuales y al otorgante yo, el escribano, doy fe que conozco.
testigo Romualdo Ramírez, rubricado, ante mí Jerónimo Orellana, escribano y rubricado. Y ya está, lamento mucho no haberme podido extender un poco más, he sido prácticamente fiel al tiempo que me han pedido y ya está, pues podríamos estar hablando horas y horas, pero hasta aquí llega mi charla. Muchísimas gracias. Interesante. Y ahora pues vamos a escuchar a Manuel González Mestre, que también nos va a explicar su actualización del Foro de las Nuevas Poblaciones. Bueno, pues buenas tardes. Después de este pequeño receso y de esta magnífica ponencia de José Antonio Rodríguez, muy interesante, ¿no?, sobre el bandolerismo, agradecer a todos ustedes su asistencia, al alcalde de La Carlota, Antonio Granado, a Laura Bernier, la concejala de Cultura, a Toñi, la bibliotecaria de aquí de la Biblioteca Pública, a José Luis Prieto y a Quique González, que también nos acompaña aquí, que es mi hermano, que es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuente Palmera. Bueno, el por qué un nuevo fuero de las nuevas poblaciones. Lo de nuevo lo pongo entre comillas, ¿no? Sabemos que el documento más importante de la fundación o para la fundación de las nuevas poblaciones es el fuero, ¿no? Digamos, sería como nuestra constitución, ¿no? Un documento, pues, que necesitaba, a nuestro entender, como editores, una nueva actualización. Siempre está el facsímil, la copia del original, ¿no?, para aquel que quiera consultarlo, pero entendíamos que necesitaba un soporte, que creo que lo está repartiendo ahora a Laura, un soporte nuevo, con un diseño nuevo, con una tipografía nueva y que se entendiera, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es la filosofía de este nuevo fuero? Bueno, pues la filosofía es acercarlo de manera clara y sencilla, con un diseño limpio, donde el protagonista sea el texto, pero además los 79 artículos que componen el fuero, y pues que están escritos, se hicieron en el castellano del siglo XVIII, son muy áridos de leer, son palabras que se han quedado ya en desuso, y lo que hemos hecho es traducir al castellano actual sin que pierda evidentemente el sentido, ¿no? No obstante, como digo, siempre estará hay un QR para el que quiera consultar el facsímil del fuero de instrucción, ¿no? Además de traducir los 79 artículos, lo hemos dividido en 8 bloques temáticos, y cada bloque temático hemos hecho una introducción. Por ejemplo, la llegada y la organización, pues se explica antes de entrar a los 4 artículos que componen esa parte, explicar cómo llegaron, cómo era la organización, etc. Familia o recursos y suministros, ¿no? Hacer una introducción didáctico-divulgativa que expliquen y acerquen al público en general, ¿no?, lo que es el fuero, que es es un conjunto de leyes y no es una cosa fácil de leer ni amable, ¿no?, de acercarse a ello, ¿no? Y luego al final casi del libro hay un apartado que se llama Para saber más. Y ahí que nos encontramos. Ahí nos encontramos una serie de fueros, de reales cédulas de segundo orden, digamos, que se constituían la normativa en torno a las nuevas poblaciones, que es la llegada, cómo debían de llegar esos 6.000 colonos, que como sabéis, Turriegel, en ese final del libro hay una serie de reales cédulas de segundo orden que acompañan a lo que es el fuero, ¿no? Y ya para finalizar, que ahora veremos, hay un último apartado que trata de llevar el fuero a los centros de enseñanza, ¿no?, a la educación primaria y a los institutos, ¿no? Y ahí hay 8 situaciones de aprendizaje u 8 unidades didácticas
una por cada uno de los bloques en que hemos dividido el fuero, ¿no? Hay una introducción, evidentemente, del fuero que explica el porqué de las nuevas poblaciones. Como decía el compañero José Antonio Rodríguez, el bandolerismo, la despoblación de los distintos desiertos, la Peñuela, la Parrilla, la Monclova, pero no solo eso, el crear una sociedad de agricultores y ganaderos, crear riqueza, crear impuestos y, por último, el más importante para los ilustrados, ¿no?, que era llevar a cabo la idea de una sociedad ilustrada, una sociedad donde la razón, la educación, el esfuerzo y el trabajo fuesen la base de esas nuevas poblaciones. Y una vez que era la idea de Campomanes, Aranda, Pablo de Olavide, el sector, el ala progresista que había dentro de la corona de Carlos III, ¿no?, del reinado de Carlos III, que era un hombre que, bueno, le gustaba mucho cazar, era muy religioso, un hombre austero, pero que tampoco entraba mucho en política, pero al menos tenía la virtud de dejar hacer. Y en esta época se dejó llevar un poco durante un tiempo, por el ala, digamos, más progresista frente al ala más conservadora que representaba, por ejemplo, Florida Blanca, ¿no?, el ministro Florida Blanca, ¿no? Bueno, pues entramos a lo que sería el fuero, ¿veis? A la izquierda hemos colocado una imagen con el facsímil original, ¿no?, de la copia original del fuero. Y ahí estaría la introducción de cómo llegaban los colonos. Sabemos que llegaban desde distintas zonas de Europa al puerto de Sète, en el sur de Francia, y desde ahí en barco a las cajas de Almería, Sanlúcar de Barrameda, Málaga, y luego un 10% de los colonos vino en caravana, andando, en carro, hasta la caja de Almagro. Las cajas recesionaban, y eso es lo que se explica aquí en Llegada y Organización, y luego, una vez que llegaban a las cajas, iban enviando a los colonos a las distintas zonas de repoblación, ¿no? Serían esos 4 artículos, no me voy a detener en los artículos, que ya, como he dicho ya, pues están traducidos al castellano de hoy actual, ¿no? El siguiente apartado es la planificación del territorio, ¿no? Es muy importante elegir dónde, cómo, dónde vamos a levantar, ¿no?, las distintas poblaciones. No se trata solo de dibujar unas casas sobre un plano, ¿no?, sino de buscar un sitio saludable, bien ventilado, libre de agua estancada, ¿no?, y registrar además todas esas parcelas separarlas también mediante mojones, cercas, para evitar evidentemente conflictos, ¿no? Paso al siguiente apartado. Yo voy a ser breve, no, de verdad que no me voy a extender. El siguiente apartado es la convivencia comunitaria, ¿no? Pues lo mismo, seguimos el mismo criterio de un texto introductorio que explique la convivencia comunitaria, ¿no? Y ahí pues se explica cómo se organizaba de manera ordenada la vida de todos los habitantes, ¿no? Se ordenaban en pequeños pueblecitos de 15, 20 casas, y había una zona central, digamos, por ejemplo, la de La Carlota o la de Fuente Palmera, con su aldea, ¿no?, pues donde estaba el ayuntamiento, el alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pues eso viene a ser un poco ese apartado, ¿no? Continuamos. Sería el apartado de familia con los distintos artículos. Y aquí pues cómo se organizaba la vida familiar, cómo se integraban los nuevos colonos, cómo se fomentaban matrimonios entre colonos españoles y colonos venidos de fuera, cómo también se recabaron, se trajeron personas de los distintos hospicios, siempre que fuesen católicos y estuvieran aptos para desarrollar el trabajo en la agricultura, ¿no? Y aquí, pues, evidentemente, los distintos artículos que se corresponden con ese apartado, ¿no? Hemos colocado
un plano donde se ven los 16 pueblos, ¿no?, de las nuevas poblaciones, en el norte, en Jaén, con la Carolina como capital, aquí en el centro, con la Carlota como capital, y luego, un detalle curioso, Prado del Rey, que está en la provincia de Cádiz, y que, bueno, no fue repoblada tiene la paradoja, la curiosidad de que no fue repoblada con colonos traídos desde el extranjero, igual que Almuradiel, en Ciudad Real, arriba del todo, ¿no? Ahí fueron los colonos traídos de los pueblos del entorno, ¿no? El segundo es, el siguiente apartado, perdón, es el de recursos y suministros. Como sabéis, se le daban una serie de herramientas que vienen especificadas, de ganado, ovejas, cabras, una cerda de París, vacas, se le suministraba una serie de granos para la siembra, etcétera, ¿no? Y se levantaban las casas, había 2 años para poder levantar las casas, roturar la tierra, y todos la familia debía colaborar, además de unos albañiles que había, en el levantamiento de las casas y la roturación de la tierra, ¿no? Continúo. Esta es la autoridad del superintendente. Sabéis que la persona que llevó a cabo, y no solo que llevó a cabo, que fue el ideólogo de las nuevas poblaciones, era Pablo de Olavide. Y aquí se deja muy claro que él tiene la soberanía sobre las nuevas poblaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los pueblos, las autoridades religiosas, políticas de alrededor no podían entrar. Él tenía autoridad para, siempre dentro del fuero y siempre dentro de las normas de la corona, del Consejo de Castilla, etcétera, ¿no? Pero él podía decidir sobre todas las cuestiones, y a veces lo que no estuviera recogido en el fuero, él, para no demorar el proyecto, se dice aquí, que podía decidir y ya informaría más adelante, ¿no? Aquí en el apartado de primeros años y privilegios, los artículos que vienen a decir un poco, pues, que los colonos durante los 2 primeros años no tienen por qué, no pagan impuestos, ¿vale? Durante los 4 primeros años están libres de pagar lo que se llamaba diezmo, que era una 10ª parte de la cosecha, y se hacía una excepción con los artesanos, a los que se les daba 10 años de moratoria para no tener que pagar impuestos y que pudieran desarrollarse sus talleres, etcétera, ¿no? Lo que hemos hecho es que el protagonista, si observáis, el protagonista es el texto, ¿no? Una cosa austera, limpia, muy minimalista. Y el último apartado son los derechos y los deberes que los colonos pues teníamos, ¿no? Y bueno, no me detengo ahí, los derechos y deberes. Me voy al epílogo, que es un poco pues el resultado de todo ello, y voy a leerlo. Dice: el fuero de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, promulgado por Carlos III el 5 de julio de 1767, no fue solo una ley, fue la apuesta más ambiciosa de la Ilustración española por transformar un territorio olvidado en un espacio vivo. Durante casi 70 años, hasta su supresión definitiva el 5 de marzo de 1835, aquel fuero sostuvo un proyecto de modernidad que exigió algo más que normas, requirió trabajo, paciencia y sacrificio. Los colonos venidos de lugares distintos levantaron con sus manos lo que no existía. Cultivaron tierras difíciles, abrieron caminos y fundaron comunidades donde antes solo había silencio. Con su esfuerzo se alcanzaron 3 grandes objetivos del proyecto: repoblar las zonas despobladas, crear riqueza mediante la agricultura y el comercio, y llevar hasta cierto punto los ideales de la Ilustración, de los ilustrados, de orden, progreso y educación. Así nacieron los pueblos, ¿no?, que hoy perduran. No voy a decir toda la lista, ¿no? Si hubo tensiones, fue el precio inevitable de un cambio profundo, pero el resultado fue un territorio que dejó de ser frontera
para convertirse en hogar y una muestra de que la razón acompañada de voluntad puede superar cualquier obstáculo, ¿no? Yo creo que el Fuero tiene una serie de artículos que se adelantan muchísimo a lo que va a ser la Revolución Francesa en 1789 o la Constitución americana, ¿no? De Estados Unidos, que fue la constitución modelo de las sociedades liberales, ¿no? Posteriores. Y fue innovadora por llevar a cabo la idea de la Ilustración, ¿no? Sabíamos que Pablo de la Vide había recorrido Europa, había conocido a Voltaire, conocía la idea de Montesquieu, de Rousseau, ¿no? ¿Y por qué fue innovador? Fue innovador porque se empieza a hacer una planificación urbanística, algo impensable. Antes pues se construía de aquella manera, ¿no? Aquí se hace por primera vez un pegou, entre comillas, ¿no? Y hay también un adelanto histórico, ¿no? La salud pública. El urbanismo trazado en líneas rectas donde el aire entre, malos olores, enfermedades, y sacar los cementerios fuera de las poblaciones. Sabéis que el cementerio de la Carlota, si no es el de los más antiguos de España, es el más antiguo, ¿no? Eso antes se enterraban, como sabemos, en la iglesia, en el entorno de la iglesia, ¿no? También es un proyecto muy vanguardista porque se evitan los latifundios, las leyes evitan que se almacenen tierra, sino que cada propietario tenga su tierra. Ni yo trabajo para el señor o el señorito, como decimos, ni nadie trabaja para mí, ¿no? Crear una sociedad ideal, ¿no? Una sociedad de una clase media rural, ¿no? También eso protegía la especulación y la concentración de la propiedad, ¿no? Se registraban por primera vez, que serían hoy los registros de propiedad modernos, ¿no? En un libro de repartimiento que se llamaba, se registraban las suertes, las 50 fanegas de tierra que se nos había repartido a cada colono, se registraba en el libro de repartimiento, y además se le daba a cada colono un documento acreditativo, ¿no? Y uno de los avances más extraordinarios, ¿no? Es que esto es una cosa que en 1767 era impensable, que los alcaldes lo eligiera el pueblo. Eso va a chocar, y va a llevar eso y otras cosas, y otra que viene ahora después, el que Pablo de la Vide fuese llevado a la cárcel, ¿no? Se está rompiendo el statu quo, ¿no? Los nobles, los señores, que cómo vaya a elegir al alcalde, al personero, que era como una especie de defensor del pueblo, ¿no? Y era una figura que se crea en la época de Carlos III. O a los diputados, cada pueblo tenía un diputado en el consejo, ¿no? Cada pequeño pueblo en el consejo o ayuntamiento, ¿no? Otro de los aspectos más modernos es la educación primaria obligatoria. Eso llegará a Europa en el siglo XIX y en muchos países en el siglo XX, ¿no? La integración que se hace de las personas que vienen de otros países, una integración con una política de inmigración, que diríamos hoy, y donde se promueve el matrimonio entre españoles y entre personas que vienen de fuera, ¿no? Y luego la red que se ofrece de protección social. No es solo te doy una tierra, sino que te ayudo a levantar una casa, ¿vale? Te doy la tierra, pero es un paquete de medidas, ¿no? Que garantiza la vivienda, las herramientas, el ganado, las semillas, los alimentos, la protección de las mujeres que están dando el pecho, o de los niños, las mujeres con niños pequeños. Hasta que no se acaben las nuevas poblaciones estarán en los pueblos aledaños, ¿no? Acogidas, ¿no? Y es muy importante, que también es uno de los que llevó a la cárcel, a mi modo de ver, a Pablo de la Vide, la separación entre el poder civil y el poder religioso. El Fuero recoge que se prohíba fundar conventos dentro de las nuevas poblaciones, ¿no? Solamente había curas en cada parroquia. ¿Esto qué quiere decir? No hay conventos que acaparen tierra, manos muertas que se llamaban, ¿no? Y se prohíben
por ejemplo, las capellanías. ¿Qué es eso de capellanía? Era personas que dejo mi tierra o un trozo de mi tierra para que una vez que yo fallezca se den 1000 misas por mi alma. Y claro, todo ese dinero iba a la iglesia, que iba acaparando tierra, como se ha visto antes con el compañero que lo había comentado, ¿no? Entonces, eso se evita, ¿no? Claro, con la iglesia hemos topado, ¿no? Y con el poder de los nobles también hemos topado, ¿no? Cuando se eligen a los alcaldes y cuando hay todo este despliegue de leyes tan modernas, ¿no? Que, bueno, que dan una idea de que en el siglo XVIII, como decía antes, anteriores a la Revolución Francesa y a la Constitución Americana, se adelantan muchas de las ideas de la Ilustración, ¿no? Y acabo ya aquí con respecto a la mujer, también hay, situándonos en el siglo XVIII, no con el presentismo a día de hoy, ¿no? Lo que he dicho antes, se protege a las mujeres lactantes, a las mujeres que tienen niños pequeños, el reconocimiento de la mujer como trabajadora también viene recogido. Y también muy importante que la mujer por primera vez puede heredar. Eso es una cosa muy, muy pionera y muy vanguardista, ¿no? Pues nada, quería hacer hincapié en esa serie de puntos, ¿no? Pues que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos y defender nuestro fuero, ¿no? Y que eso sirva de cohesión y de identidad, ¿no? Como colonos, ¿no? Bueno, en el apartado ya acabando, para saber más, todo aquel que quiera saber más, como dije al principio, aquí hay una serie de fueros o reales cédulas, yo diría que de segundo orden, en torno al fuero, pues cómo se debían de traer a los 6.000 colonos, qué pasaba con aquellos colonos que desertaban, un documento que se creó para la defensa de los colonos, porque claro, que venga gente de fuera, y esto no viene muy bien ahora, que venga gente de fuera, que además se le den tierra, que se les proteja y demás, eso crea mucha envidia de los pueblos alrededor, ¿no? Y hubo quemas de cosechas, algún que otro asesinato, peleas, etcétera, etcétera. Pues se sacó una real cédula, ¿no? Muy dura, que se mandó un batallón del ejército y se decía que aquel que quemara cosecha o molestase a los colonos podría llegar hasta ser ahorcado, ¿no? Y ya para finalizar, lo que nos encontramos, es lo que también comenté al principio, son 8 situaciones de aprendizaje donde ponemos el pasado en relación con el presente para que la historia tenga sentido. La historia no es solo un cuento, sino nos debe servir para situarnos en el presente, ¿no? Y para proyectarnos hacia adelante, ¿no? Entonces hay 8 situaciones de aprendizaje, son similares a las unidades didácticas, nada más que hacen esa comparativa entre... Es un libro de 60 páginas que a través del QR se puede acceder a él, ¿no? Y hay actividades para los últimos cursos de la primaria y para los alumnos y las alumnas de la ESO, ¿no? Y ya está. Bueno, gracias a todos vosotros y vosotras.